¿Está? Ya está subida la clase de ayer, que me había olvidado, así que la pueden ver, ¿sí? Ahí está. Bueno, esta es la clase número 17. ¿Se ve en pantalla o no? Sí. Apaguen los micrófonos, por favor, si es que no van a hablar. Francisco, ¿estás ahí? Francisco Santucho, ¿podés apagar el micrófono? Bueno, lo silencié. Ingeniera, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Ahora sí voy a compartir. Bueno. Les decía que hoy vamos a continuar viendo trigonometría. Me han pedido que sigamos viendo algunos apartados del ejercicio 14. Vamos a repasar ese tema, ¿sí? Si quieren ir poniendo la asistencia, les dejo ya el código y los paso por chat. ¿Está? Es B larga, F, I, y latina, la L, la J y la G. ¿Es L o 1? Perdón. 1 parece que. 1, sí. Sí, es la B, B larga, minúscula. La F, la I latina, el 1, la J y la G. Bueno, está en el chat lo mismo. Bueno, para repasar esto que habíamos trabajado de la relación de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, vamos a ver las principales, que es seno, coseno, tangente, con ángulos que no están en el primer cuadrante, ¿sí? O sea que son ángulos que están o en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto cuadrante, o incluso en el primer cuadrante porque ha dado más de un giro, más de 360 grados, ¿sí? O también si se ha medido el sentido del reloj, el sentido de las agujas del reloj, ¿sí? O sea que sería un ángulo opuesto. Vamos a ver algunos ejercicios, vamos a hacer un repaso. A ver, ¿dónde está el lapicito? De esto que habíamos trabajado. Habíamos dicho que en relación a este ángulo que está acá, este que está acá, que le hemos llamado ángulo alfa, podemos considerar algún ángulo que esté en el segundo cuadrante, que sería este que está acá. Se mide así, en sentido antihorario. A ese le podemos llamar beta. Entonces, en el segundo cuadrante, para encontrar una similitud de este ángulo beta, tendría que calcular, ¿sí? En este caso, este ángulo, que es, hay una relación con este otro alfa. Entonces, o este ángulo beta lo podía calcular, ¿sí? Haciendo 180 grados menos el ángulo alfa. Supongamos que sea un ángulo de 135 grados, ¿sí? Beta. ¿Cuánto vale entonces alfa? Para encontrar un ángulo alfa que esté en el primer cuadrante. ¿Cuánto sería el ángulo este alfa? 45 grados. 45. Tendría que buscar yo entonces qué relación hay del seno de 45 grados con, ¿sí?, el seno de 135. Si yo resto 180, tengan la calculadora en mano, ¿sí?, menos 135, me va a decir que este alfa es 45 grados. Y el seno de 45 habíamos visto, ¿se acuerdan de las razones que le habíamos calculado? Perdón, los ángulos notables que habíamos calculado, 0, 30, 45, 60, 90, bueno, incluso podríamos usar con calculadora y calcular el seno de 45 grados. En este caso, si el seno de 45 grados está, fíjense, en la parte positiva de las ordenadas, porque ahí se ubica el seno, ¿cómo será el seno respecto a un ángulo que está en el segundo cuadrante? No he comprendido. A ver. Positivo sería, profe, eso es lo que quiere decir.
Sí, sí, eso es lo que quiero decir. Si yo tengo la circunferencia que tiene su centro que coincide con el origen de coordenadas, ¿sí? Y tiene el radio una unidad. Vamos a ver esto que habíamos trabajado ya la clase pasada, la anterior. Sí, sí. Habíamos dicho que según este ángulo, el seno, ¿sí? Si este es un punto P de coordenadas X, Y, el seno está ubicado, ¿sí? En la parte positiva, para este ángulo que está en el primer cuadrante, la parte positiva de las ordenadas. Y el Sí. coseno, ¿sí? Por una relación trigonométrica, fíjese, en este caso sería respecto a este ángulo, el cateto opuesto, el seno positivo. del ángulo alfa, es el cateto opuesto, que sería este, que es Y, ¿sí? La ordenada, sobre la hipotenusa que vale 1. En este caso Sí. la hipotenusa es esta. El coseno, entonces, se ubicaba sobre las abscisas, estaba acá, X. Acá Sí. está el seno, acá está el coseno. Entonces es cateto adyacente, que es uno de los lados del ángulo, sobre la hipotenusa, que es, perdón, es X acá, discúlpeme, acá es X, que es el adyacente, sobre la hipotenusa que vale 1. Y bueno, ya sabemos que la tangente era seno sobre coseno. El seno es Y, el coseno de alfa es X. Entonces la tangente del ángulo alfa, X, ahí está, es igual a seno sobre coseno. Bien, volviendo a esto, lo habíamos trabajado incluso a esto, dónde está ubicado el seno, el coseno y la tangente para cada uno de los ángulos que estén en los diferentes cuadrantes. Entonces, volviendo a este ejemplo. El seno, ¿sí? De un ángulo que está en el primer cuadrante sería el seno de 45 para este ángulo en particular de 135 grados. Ahora, ¿cómo será el seno entonces de este ángulo que está en el segundo cuadrante? Positivo. Fíjense, Positivo. también va a ser positivo, o sea que el seno va a ser exactamente igual, el seno de beta va a ser igual al seno de alfa. ¿Estamos? Van a compartir, fíjense, son dos ángulos que están acá, van a compartir el mismo segmento que corresponde al seno de ese ángulo. Un ángulo que está en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante tienen el mismo seno de ángulos, del ángulo que está en el primero y el ángulo que está en el segundo cuadrante. Bien, ¿y cómo será el coseno? Yo ver. ¿Cómo será el Positivo. coseno? Negativo. Ah, no, negativo. Ajá, ajá. Negativo. A ver, voy a borrar esto. Voy a tener que borrar todo esto para mostrarle. Vamos pensando, si en el primer cuadrante el coseno está sobre la abscisa, o sea, sobre el eje X, entonces el segundo cuadrante... Es negativo. Ajá, Negativo. perfecto. Negativo, profe. En el Exactamente. tercer A ver, cuadrante tiene negativo y en el cuarto es positivo. exactamente. Si yo tengo, a ver, ya vamos a borrar esto también. Ahí está. Volvamos entonces. Si yo tengo ahora, ¿sí? Seguíamos con este mismo ángulo. En rojo, acá. Este es el ángulo beta. ¿Sí? Dijimos que respecto a este ángulo alfa, el coseno está en la abscisa, acá. La voy a poner acá con otro color, la abscisa. ¿Sí? Entonces, respecto al coseno de alfa, ¿cómo sería el coseno de beta? Opuesto. Negativo. Exactamente. Entonces, el coseno, ¿sí? De beta va a ser opuesto al coseno, perdón, voy a poner acá, al coseno de alfa. Bien, en el segundo, eso sería en el segundo cuadrante. Vamos a ver qué pasa en el... Y la tangente, que me olvidé de poner acá abajo, ¿cómo será la tangente? Negativo. Negativo. El seno, fíjense, el seno, ¿sí? Es positivo. Acá, el seno de beta va a ser negativo porque va a estar en el lado negativo de las abscisas, ¿sí? Está a la izquierda del origen. Bien, entonces, acá ¿cómo sería? La tangente de beta, es como opuesta a la Negativo. tangente, exactamente, opuesta a la tangente de alfa. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el tercer cuadrante. ¿Sí? Yo borro todo esto.
Esto lo voy a dejar. Bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con ángulos que están en el tercer cuadrante. ¿Qué pasa acá? Ahí está. No sé qué pasaba que no me... Espera, no sé si se está como con un falso contacto. Ahí está. Bueno, les decía entonces de un ángulo que esté en el tercer cuadrante. Vamos a suponer este ángulo, ¿sí? Que está medido así. Bien, ese ángulo se lo puede encontrar como 180 grados más beta, más alfa, perdón. ¿Sí? Es 180 más este ángulo alfa, podemos encontrar la relación o la similitud respecto a las razones trigonométricas que están en el primer cuadrante. Entonces, si nosotros observamos este ángulo beta, acá lo voy a poner beta, el seno va a estar, fíjense, el seno del ángulo alfa que está en el primer cuadrante va a estar acá. Y el seno de este ángulo, ¿a dónde va a estar? Para acá abajo, fíjense. O Sí, sea, va a ser negativo. exactamente, el seno que está en el primer cuadrante va a ser positivo y el seno del ángulo que esté en el tercer cuadrante va a ser negativo. Entonces acá voy a poner, ¿verdad? El seno del ángulo este va a ser opuesto al seno que esté en el del ángulo que esté en el primer cuadrante. ¿Qué pasa con el coseno? Fíjense, el coseno de un ángulo que esté en el primer cuadrante va a ser positivo. El coseno de un ángulo que esté en el tercer cuadrante, ¿cómo va a ser? Va a ser negativo. Negativo, exactamente. Yo hago línea punta, va a ser este que está acá. Bueno, entonces va a ser opuesto. Escribo acá. El coseno de beta es opuesto al coseno de alfa. ¿Y la tangente qué pasa? La tangente de beta va a ser ¿cómo? Positiva. Positiva, va a ser igual. Fíjese por qué. Porque si yo... Tiene signos iguales. Exactamente. Si la tangente es el seno sobre el coseno y tienen el mismo signo, van a ser entonces iguales. Y respecto a un ángulo que esté en el cuarto cuadrante, ¿cómo sería? Seno negativo y coseno positivo. A ver, vamos a borrar esto. Ah, ahí va. Bueno, a ver. Entonces, tomamos acá un ángulo que está por acá. ¿Sí? Y tenemos que este ángulo que se mide de esta manera, ¿sí? ¿Tiene cuánto? Es una vuelta 360 menos esto que más o menos es en la misma medida que alfa. Entonces sería ese ángulo que está en el cuarto cuadrante, va a ser beta, es igual a 360 menos alfa. Así se lo calcula a beta. Bien, ¿y cómo va a ser entonces si en este ángulo el seno va a ser del mismo sentido o va a ser opuesto? Fíjense que el seno en el ángulo que está en el primer cuadrante está acá para acá arriba. Y en el segundo cuadrante, en el cuarto cuadrante, perdón, el seno está para acá abajo. Entonces, ¿de qué sentido son? Va a ser negativo. Exactamente, van a ser opuestos. El seno de beta es opuesto al seno de alfa que está en el primer cuadrante. Alfa está en el primer cuadrante. Y el coseno habíamos dicho que estaba sobre las abscisas. El coseno de alfa, y fíjense que va a ser Positivo. el mismo signo. O sea que el coseno de beta va a ser igual al coseno de alfa. ¿Sí? Y la Las tangente, relaciones estas se guían por la abscisa y la ordenada, profesora. claro, siempre, escuchen, el seno de un ángulo siempre está sobre la abscisa. Y el coseno, perdón, sobre la ordenada, discúlpeme, sobre la ordenada. Y el coseno sobre la abscisa. El seno es I, está sobre la, o sea, está por el lado positivo del eje de las I o del lado negativo, para arriba o para abajo.
el seno de un ángulo, ¿no? Y el coseno siempre va a estar sobre la ordenada, la abscisa, perdón, que es sobre el eje X, hacia la derecha del origen o hacia la izquierda. ¿Sí? O sea que siempre va a estar el seno sobre el eje de la Y y el coseno sobre el eje de la Z. Bien, y siempre va a variar entre qué valores. El seno de un ángulo y el coseno de un ángulo. Entre 0, en menos 1, perdón, y 1. No, entre menos 1 y 1. Porque si decimos que esta circunferencia tiene su origen en el coincidente, su centro con el origen de coordenadas, y tiene radio 1, entonces es menos 1 y 1. 1 y menos 1. O sea que el seno que está sobre el eje de las Y, siempre va a variar el seno entre menos 1 y 1. Y el coseno que está sobre el eje de las X, siempre varía entre menos 1 y 1. ¿Sí? Bueno, y por último, en la tangente de beta ya sabemos que es, si yo divido seno sobre coseno, el seno es negativo y el coseno es positivo, entonces va a ser de sentido negativo opuesto a la tangente del ángulo alfa. ¿Sí? Bueno, ese es para que se guíen. Vamos a hacerlo al ejercicio 14 que han quedado ahí, hemos quedado ahí pendiente. Bueno, esto ya sabían cómo era que se calculaba, yo tenía acá que colocar todos los ángulos notables, 0 grados, 30 grados, 45, 60 y 90, y tenía el seno del ángulo y el coseno. ¿Sí? ¿Cómo se hacía? Tenía que ser o sea, una regla mnemotécnica. Claro que esto no es definición, simplemente es para que se acuerden cómo era. Antes de poner esto, pongo 0, 1, 2, 3 y 4, 4, 3, 2, 1, 0. En forma ascendente desde el 0 hasta el 4 y en forma descendente desde el 4 hasta el 0. Y hacía esta raíz. A ver, lo vamos a poner bien. Les había enseñado, no sé si está igual, pero está, o sea, está como más explicado en la punta de la teoría, pero yo les hago así para que se acuerden, ¿sí? Qué es lo que tenían que hacer, cómo conseguía cada uno de estos valores. Y tenía después todo esto dividido en 2. Entonces, ¿cómo conseguía? Este es raíz de 0 dividido en 2, es 0. Raíz del seno de 30 grados es raíz de 1 sobre 2, que es un medio. El seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, que está acá. ¿Sí? El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Acá era para que se acuerden. El seno de 90 es raíz de 4 dividido en 2. Raíz de 4 es 2, dividido en 2 es de 1. Bueno, esto era para que se acuerden una forma de acordarse los valores más importantes. Y de ahí salen solito la tangente, que tengo que dividir seno sobre coseno, salen todos los valores. Bueno, vamos a volver entonces al ejercicio a partir de esto que les estoy diciendo. ¿Cómo sería el ejercicio número 14? ¿Sí? Habíamos hecho el apartado B, vamos a hacer ahora el H y el K. ¿Sí? Me dice el apartado H. ¿Qué tengo que encontrar? Dice, determine los ángulos menores de un giro tales que la tangente del ángulo alfa es igual a raíz de 3. ¿Sí? Sabemos que la tangente es ¿qué? Apaguen el micrófono, por favor. Seno sobre coseno. Ajá, bien. Sabemos que la tangente del ángulo alfa es el seno del ángulo alfa dividido en el coseno del ángulo alfa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos este dato. Me dice para qué ángulos, ¿sí? Se verifica que, para qué ángulos, porque hay dos ángulos en los cuales se verifica que la tangente de ese ángulo sea igual a la raíz cuadrada de 3. Entonces, ¿cómo lo resolvería ese ejercicio? Piensen ustedes, me tiran ideas. Sabemos Hay que ubicar primero en qué cuadrante está, ¿no? Exactamente. Sabemos que la tangente, ¿sí? Este es un número mayor que 0, es un número positivo. Es el primero y el tercero, ¿verdad? Fíjense que la tangente, ¿sí? Si yo tengo que tomar esto, considerar, estaba el seno acá, era positivo, el coseno, más arriba,
el seno era positivo, el coseno era positivo, seno sobre coseno, que es la tangente positiva. Acá era el seno positivo, el coseno negativo, ¿sí? Y la tangente negativa, ¿sí? Acá es el seno negativo, que está para acá abajo, el coseno negativo, que está acá, la tangente positiva, ¿sí? Y acá estaría el seno, va a ser negativo, el coseno va a estar acá, positivo, y la tangente negativa. O sea que estamos teniendo acá un valor positivo, raíz de 3. La tangente de un ángulo que es igual a un número positivo. Entonces, tengo que escribir cuáles son los ángulos. Sería un ángulo que está acá, este, y otro que está por acá. ¿Estamos? Yo tengo que buscar esos ángulos, este y este. Tal que, ¿sí? Yo haga la tangente de ese ángulo y me dé como resultado la raíz de 3. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Decimos que esos ángulos, cuando la tangente es positiva, puede que esté en el primer cuadrante, o en el tercero. La tangente me va a dar un número positivo cuando tengo un ángulo en el primer cuadrante o en el tercer cuadrante. ¿Eso estamos de acuerdo? Sí, Y ahora, Sí, ¿cómo profe. hago esto? ¿Cómo voy a Se resolver? tiene que buscar el ángulo, o Ajá. sea, pasarlo a tangente como arco tangente. Ah, muy bien, tengo que averiguar. Yo sé acá, sí, acá lo vamos a poner esto. Acá pudimos determinar que están en el primero y en el tercero. Acá yo puedo, ¿sí? Calcular, si yo tengo que la tangente de un ángulo es igual a la raíz de 3, puedo encontrar ese ángulo haciendo, ¿sí? el arco tangente, ¿sí? de raíz de 3 va a ser igual al ángulo. ¿Sí? Entonces es como que despejo ese alfa va a ser igual al arco tangente de raíz de 3. Entonces, ¿cómo se calculaba el arco tangente? ¿Cómo lo calculábamos? Con el GIF y tangente. Exactamente. Presiono la tecla Shift, ¿sí? de la calculadora, más la tecla tangente, que es la T, la T, en la calculadora, en la T, la A y la N, ¿sí? Y presiono 60 grados quedaría, profe. Ajá, perfecto. 60 grados. No. Ah, sí, sí, sí. Esto me da alfa es igual a 60 grados. ¿Me da entero el número, o sea, 60 grados sin decimales? Sí. Perfecto. O sea que tenemos, ¿qué cosa? Si volvemos acá a este grafiquito, acabamos de encontrar, ¿sí? Acá lo voy a marcar, este ángulo. Este que está acá, que es de 60 grados. Y este otro que está acá, ¿cuánto vale? Este otro, perdón, este que está acá. ¿Cuánto valdría? Acá lo voy a marcar. Este otro. 180 más 60. Está en el tercer cuadrante. Si nosotros hemos visto recién esto, que Se los ángulos suma. que están exactamente en el tercer cuadrante es 180 más el ángulo este de 60 grados que acabo de encontrar. Entonces, 240 sería. exactamente. Entonces, sabemos que en el primer cuadrante el ángulo mide 60 grados. Y en el segundo cuadrante, ¿sí? el ángulo este beta va a ser 180 más 60 grados. ¿Sí? O sea que el ángulo beta va a ser igual a 240. A 240 ahora me dijeron, ¿no? Sí, 240 grados. O sea que este ángulo alfa que está acá es de 60 y este otro beta es de 240 grados. Si ustedes ponen en la calculadora, ¿sí? Sabemos que raíz de 3, la raíz cuadrada de 3, es igual a 1,73, 20, 58, 88, papá, es un número irracional, con parte finita, con parte decimal finita, no periódica. ¿Sí? Entonces, decimos que la raíz de 3, aproximadamente, se pone así porque lo corto a los decimales, es 1,732. Si ustedes ponen, a ver, la tangente de 60 grados, ¿cuánto les da? Ponen tan 60. ¿Les da el mismo número? Este que está acá. Sí, sí, da el mismo Sí. número. Le da Sí, exactamente profe. o sea que les da tangente de 60 es igual a la raíz cuadrada de 3.
¿Y la tangente de 240 grados? ¿Les da el mismo número? Sí, Les da el exactamente mismo. lo mismo. Eso es lo que me está buscando, me está preguntando el ejercicio este. ¿Para qué ángulos, ¿sí?, se verifica que me dé la razón esta, o un número positivo o un número negativo? Fíjense que hay un número en el ejercicio, hay algunos números que son positivos y otros negativos. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejercicio, vamos a hacer el K. Sabemos cómo es. Creo que ayer hemos hecho otro. Ahí cierra el ejercicio, profe. Ahí cierra el ejercicio, porque ¿cuál sería la respuesta? ¿Para qué ángulos dice, determina los ángulos menores de un giro, tales que, en este caso, el ángulo alfa igual a 60 y beta igual a 240, ¿sí? La tangente de esos ángulos me da siempre la raíz cuadrada de 3. O sea que hay que comprobar nomás, Sí, digamos. hay que probar. Lo que estoy haciendo acá, ¿sí?, es verificar si es así, si se cumple que la tangente de esos dos ángulos es igual a la raíz cuadrada de 3. Listo, Ahí gracias. cierro. Vamos a ver este otro, el apartado K. El apartado K me dice que averigüe para qué ángulos se verifica que la cosecante de esos ángulos es igual a 2. ¿Qué era la cosecante? El inverso de seno. Ajá, o sea que la cosecante es igual a la inversa, ¿sí? 1 sobre ¿qué cosa? Sobre el seno, ¿sí? Del seno la inversa la cosecante y del coseno la secante. De la tangente la cotangente. Bueno, o sea que se verifica esto. ¿Qué es lo que debo averiguar entonces? Y esto es igual a 2. Que es lo que me dice el ejercicio. ¿Qué es lo que tengo que buscar entonces? Si tomo esta igualdad, ¿Dónde se fíjense, ubica? acá. Primero, antes que esto, cuando nosotros tengamos razones inversas, o secante, o cosecante, o cotangente, vamos a ir al seno, al coseno y a la tangente. ¿Sí? Siempre. O sea que vamos a usar acá, o vamos a buscar el seno de ese ángulo. ¿Qué es lo que pasa con el seno de ese ángulo? Bien. Entonces, tomamos esta igualdad, fíjense, acá se verifica esta igualdad, y decimos, ¿qué cosa? Que podemos despejar, ¿o no? ¿Podemos despejar? ¿Podemos despejar el seno o no? Sí. Podemos despejar. Si este pasa multiplicando el seno del segundo miembro, ¿sí?, tenemos que, y el 2 que queda multiplicando pasa dividiendo, que el seno de alfa es igual a 1 medio. ¿Se entiende lo que dice? Queda este seno pasa al segundo miembro multiplicando, ¿sí?, y después este 2 pasa dividiendo al primer miembro. Entonces, por una simetría de igualdad es lo mismo que escribirlo así. ¿Se entiende lo que hice, no es cierto? Sí. Entonces, Sí, profe. decimos que ¿para qué ángulos, ¿sí?, el seno de esos ángulos es 1 medio, que sería 0,5? ¿Cómo puedo averiguar? Y bueno, se aplicó el arco coseno, el ángulo va a ser al arco seno de 0,5, 1 medio, que es lo mismo. Acá lo voy a poner 1 medio. ¿Sí? ¿Cuánto sería? Apliquen la calculadora y me dicen cuánto sería el ángulo alfa. 30 grados. ¿Cuánto? 30 grados. 30 grados. ¿Sí? Acá nosotros incluso podemos ver, acá voy a volver, que para qué ángulo, ¿sí?, el seno es 1 medio para 30 grados. ¿Sí? ¿Para qué ángulo? En este caso, el seno es 1 medio, es para 30 grados. Bueno, entonces, volviendo a esto, sabemos que el ángulo este, ¿sí?, el seno está en el primer cuadrante, y vamos a ubicar, si la cosecante, ¿sí?, está en el primer cuadrante, si el seno está en el primer cuadrante, la cosecante también. Acá está, este sería 30 grados, el seno va a estar ubicado en la parte positiva de las ordenadas, acá. ¿Sí? ¿Y dónde estará entonces la cosecante? ¿Va a ser de qué signo?
Si este es positivo, 1 dividido en un número positivo va a ser positivo, ¿o no? Sí, Exactamente, Sí, la profe. cosecante va a ser positiva. ¿Y dónde más la cosecante va a ser positiva? en el segundo. En el segundo cuadrante. O sea que estamos hablando de un ángulo, este de 30 grados que está en el primer cuadrante, y otro que está acá en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante. ¿Estamos? ¿Y cuál sería ese ángulo entonces? Acá lo voy a poner. Sería, le vamos a llamar beta. Beta es este, y este que acabo de encontrar es alfa. Entonces decimos, ¿sí? ¿Que qué? Que el ángulo beta va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo se tratan los ángulos que están en el segundo cuadrante, perdón? Volvamos para acá si quieren. 180 menos el ángulo. Fíjense, acá lo hicimos. Estos son los que están en el segundo cuadrante, 180 menos el ángulo alfa. Entonces, volviendo acá, decimos que beta es igual a 180 menos el ángulo alfa, que ya lo encontramos que es 30. O sea, ¿cuánto vale beta? 180 menos 30, 150 grados. O sea que este ángulo que está acá, verde, es 150. Es el ángulo alfa de 30 grados, tal que la cosecante de 30 me da 2. Y el ángulo beta de 150 grados, tal que la cosecante de 150 grados me da igual a 2. A ver, hagan la prueba en la calculadora. Pongan cosecante de 30. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería la cosecante de 30? Sería 1. 1 sobre el seno de 30. Si el seno de 30 me da, ¿sí?, un medio, si el seno, fíjense, el seno, presionen, seno 30, me da 0,5. Ahora, si divido 1 dividido en 0,5, ¿cuánto me da? 2. Si esto me da, para 30 grados, esto me da 1 dividido, esto me da 0,5. Entonces se verifica que es 2. Y si yo, eso sería válido para los dos ángulos, para el ángulo de 30 grados y para el ángulo de 150. Y en la calculadora se puede calcular. Sí. ¿Cómo sería? Sin hacer esa división 1 dividido. ¿Cómo proceden? ¿Cómo sería en la calculadora para calcular la cosecante de 30 y de 150? ¿Sí? ¿Cómo sería en la calculadora la cosecante de 30 grados y la cosecante de 150 grados? ¿Cómo sería? ¿Cómo se usa? Presionen. A ver si ustedes la tienen en mano la calculadora. Tiene que tener el sistema sexagesimal, ¿sí? Arriba tienen que tener una D. En el visor de la calculadora tiene que tener en la parte central más o menos una D, ¿sí? Para que esté en el sistema sexagesimal. Entonces, pongo shift, pongo coseno y pongo 30. Y pongo, perdón, pongo shift, acá estoy, shift seno, paréntesis, abro paréntesis, pongo el 30, cierro paréntesis. ¿Qué me da? Recién me he dado. ¿Qué presiono mal? Pues, seno. Profe, ¿y si hago 1 dividido en el coseno de 30? Sí, es lo mismo. Esto es lo mismo. Es 1 dividido en el seno de 30. Esto me va a dar 2. Sí, exacto. Pero con la calculadora les digo qué teclas tienen que presionar para que les dé, ¿sí?, el 2. Recién lo hice. A ver. El shift. Por eso lo presiono y me está, no sé por qué me da por un error. Ahí está. A mí también me da error. No sé por qué. Tienen que apretar, escuchen. El GIF, el coseno, si ustedes presionan la tecla, perdón, Shift,
Shift, ¿sí? Más la tecla seno. ¿Sí? Después ponen paréntesis y ponen 30, les tienen que dar como resultado 2. Cuando ustedes hacen esto, se pone en el visor de la calculadora. No, acá estoy poniendo más. ¿O sí? Shift, Vale, como error, sino, profe. seno. Shift, seno. ¿Por qué me sale mal? Voy a Me sale intentar. error a mí también. Sí, pero si pongo el Shift Lo que de pasa, profe, es que 0,5 le da si usted 30. presiona Shift y seno, está calculando el arco El seno largo, ahí. exactamente. O sea que tengo Tiene- que sí o sí hacer, pero si hay una tecla para hacer este 1 sobre un número que yo tengo en la memoria, que no me puedo acordar cuál era el número este. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Si yo calculo el seno de 30, me da 2, ¿sí? Entonces, perdón, me da 0, ¿Qué usted se refiere al LANS, profe? ¿Al sí, anterior? claro. Hay una función que me calcula esto, me los da vuelta esto. Pongo 1 sobre el seno de 30, me lo da vuelta. A eso es lo que me refiero. ¿Sí? Que estoy tratándome de acordar cuál era. A ver, tengo. ¿Sí? 1 sobre X quizás figure por ahí. Sí, es que no le Ingresa. encuentro mi cálculo. Esto. 1 sobre X. No veo nada. Estoy quedándome ciega. Es. No puede ser que no lo. Ah, a ver. Sería 1 dividido. 1 sobre Seno X o X a la menos 1. 30. Sí, ese es. Ahí está. O seno de 30, vamos a ver cuál es. Y esta, ahí está, sí, ahora sí, ya les digo cuál es. Es abajo de Shift hay una tecla que es así. Abajo hay una tecla que dice X a la menos 1. Ahí está. Tienen que poner entonces en la calculadora primero el seno de 30 igual, ¿sí? Y después presionan este X a la menos 1, les va a dar el resultado este. ¿Se entiende? Eso es lo que quería mostrarles, que hay una tecla que les podía dar la inversa o el recíproco de ese número del seno de 30. Entonces, practiquen, a ver, pongan en la calculadora la tecla sin, que es el seno, ponen 30, ponen igual, y después ponen x elevado a la menos 1, que está abajo de Shift, y les va a dar igual después y les da el resultado el 2. ¿Les sale así? Sí. Ahora sí. O sea Sí, que, profe. por ejemplo, si yo quiero calcular cuánto es un quinto, podría decir, presiono, pongo el 5 primero y después aprieto a la menos 1 y pongo igual, me da como resultado el 0,2. ¿Sí? Eso es lo que hace esta teclita que no me acordaba cuál era él. La buscaba abajo y no la encontraba. Es para poner el recíproco de cualquier número, ¿sí? O 1 sobre un número, calcular poniendo ese número y uno presiona y les calcula el resultado. Bueno, Profe, yo no tengo esa tecla ahí abajo del Shift. ¿no? ¿Y qué calculadora tenés? La Casio. Que son En como vez de esta. abajo de Shift tengo Solve. Y abajo, Para hacer ecuaciones. ya es una amiga Para súper. dividir y más abajo tengo el Mándame una signo. fotito por WhatsApp, donde, Ajá. mándame una fotito por el WhatsApp. Profe, perdón, Sí, disculpe. sí, decime, te Profe, escucho. Sí, no te escucho. profe, a mí me decía, no, le pregunto si un número, si un recíproco es un número, es lo mismo que hacerlo a la menos 1, o sea, X a la menos 1. 1 sobre 3, por ejemplo, se lo puede expresar como 3 elevado a la menos 1. ¿A eso te referís? 1 sobre 3 es lo mismo que poner 3 a la menos 1. ¿Sí?
¿A eso te referí? Claro, claro, y eso lo... Sí, sí. Y si yo te digo 3/5, ¿sí? Y el recíproco, ¿cómo sería de esto? 5/3. Entendido. ¿Ah? Bueno, recíproco inverso también le llaman. En matemática, inverso y recíproco ¿son sinónimos? Sí, Siempre. lo que pasa es que el inverso, por ejemplo, le llaman genéricamente inverso al opuesto y al recíproco. ¿Sí? El inverso, por ejemplo, o el opuesto de un número, si yo digo 5, Ah, el bien, menos bien, 5 bien. es opuesto. Entendido. ¿Sí? Sería, en realidad, le llaman el inverso aditivo y al otro, al recíproco, el inverso multiplicativo. ¿Sí? Se llama aditivo porque si yo sumo un número con su opuesto me da 0. O menos 5 más 5 me da 0. En cambio, el inverso, si yo digo 3/5, ¿sí? Lo multiplico por el recíproco, que es el inverso multiplicativo, me va a dar 1. ¿Se entiende? Si yo multiplico 3/5 por 5/3, me da 1. Por eso se dice que son inverso aditivo y a inverso multiplicativo o recíproco es lo mismo. El inverso aditivo es el opuesto y el inverso multiplicativo es el recíproco. ¿Estamos? Bueno. Sigo. ¿Se escucha o no? ¿Se me escucha bien? ¿Clarito? Sí. Bueno, vamos a ver algunos conceptos y unas cositas que tenemos que corregir, que es por un error de tipeo, no es porque esté mal. Dice, ¿cuáles son los ángulos de elevación? Y acá hay que corregir, ¿sí? Que eso ya les digo en qué página está. En la página 17 está el ángulo de elevación y en la página número 18 el ángulo de depresión. A ver, perdón. Uno está en la página 16 de elevación y en la página 17. Ahí está. ¿Qué sería un ángulo de elevación? Es un ángulo agudo, ¿sí? Que forma la visual cuando yo me paro y miro hacia arriba, dirigida hacia arriba, ¿sí? De abajo hacia arriba, con la dirección de la horizontal. Por ejemplo, me paro en la vereda de mi casa, ¿sí? Y miro hacia arriba. Se está armando un ángulo, estoy construyendo un ángulo de elevación. ¿Sí? Es el ángulo que se mide de abajo hacia arriba, ¿sí? Con respecto a la línea horizontal. O sea, hacia el piso, depende de la referencia que tenga. ¿Estamos? Entonces, se dice que es un ángulo de elevación al ángulo agudo que forma la visual, los ojos como uno ve, ¿sí? Dirigida de abajo hacia arriba con la dirección horizontal, con la línea horizontal o el piso, o la referencia que tenga. Bien, acá hay un ejemplo que no lo voy a resolver, está ahí en la punta está la teoría, que dice que un avión despega del aeropuerto con un ángulo de elevación, que es este que se mide desde abajo hacia arriba, de 7 grados. ¿Sí? Calcular la altura en metros a la que se encuentra luego de haber volado 10 kilómetros. O sea que tenemos un triángulo rectángulo, tenemos el valor de la hipotenusa y tenemos el valor del ángulo, entonces podríamos encontrar con qué razón trigonométrica la altura. Si tengo este ángulo, que es un ángulo de elevación respecto a la horizontal, ¿sí? Me dice que... Con seno, profesora. ¿Con cuál? Con seno. Con el seno. Decimos que el seno del ángulo este de 7 grados, el seno del ángulo 7 grados, es igual al cateto opuesto, que es la altura, sobre la hipotenusa, en este caso, que es 10 kilómetros. ¿Sí? Entonces vamos a obtener una altura, fíjense, la puedo despejar. ¿Cómo despejo entonces esto? El 10, si yo multiplico en ambos miembros, que es lo mismo que, no es lo mismo, en realidad la propiedad es multiplicar en ambos miembros el 10, con tal que este se cancele, me queda que h es igual, ¿sí? ¿A qué? A 10 por el seno de 7. ¿Y qué unidades voy a obtener esta altura? ¿Kilómetro?
En kilómetros, pero ¿qué me está Kilómetros, pidiendo? porque ahí dice kilómetros. Exactamente, voy a obtener en kilómetros y habría que pasarlo a metros. ¿Sí? Bueno. Cuando hablo, ¿sí? Ahí lo único que hay que hacer es pasarla a metros. Se obtiene de esta manera 10 por el seno de 7, que sería el seno de 7 grados, es 0,121869, lo multiplico por 10. ¿Sí? Me da 1,218693, un montón de números, kilómetros, y hay que pasarlo a metros. Bien. Cuando hablo de los ángulos de depresión, que acá hay que corregir y escribir, acá, no va esto, dice ángulo, se lo tienen que corregir ustedes de lo que le vaya diciendo, depresión. ¿Sí? Decimos, fíjense acá, ¿cuál es un ángulo de depresión? Es el ángulo agudo que forma la visual dirigida hacia abajo, ¿sí? de arriba, perdón, hacia abajo con la dirección horizontal. O sea que yo estoy parada, por ejemplo, en la terraza y miro desde ahí hacia abajo. ¿Sí? Que podría haber estado, o miro desde una torre hacia abajo. Supongamos que está en la torre, miro hacia abajo. ¿Sí? Entonces, esos son los ángulos de elevación y los ángulos de depresión que yo tengo que considerar. En este da un ejemplo ahí, ¿sí? Dice, un avión pasa por una isla, ¿sí? Que la isla es esta, pasa por esta isla, a 1200 metros sobre el nivel del mar. O sea que desde la isla hasta arriba, donde está el avión, hay 1200 metros. ¿Sí? En el momento que observa otra isla, esto es lo que mira, fíjense, bajo un ángulo de depresión, que es de abajo, siempre de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, perdón, me pide que calcule la distancia que existen entre las dos islas. Esa distancia hay que calcular. Eso está resuelto, yo no me voy a poner a resolverlo a cada uno de estos ejercicios, pero acá hay que tomar en consideración cuál es el ángulo de depresión que siempre va y se mide de arriba, acá vamos a poner, hacia abajo. De arriba hacia abajo. ¿Mm? Y acá sería en el ángulo este de elevación, de abajo hacia arriba. Eso es importante, cómo se mide. Bien, vamos a ver. Estas son dos cosas muy importantes, que es el teorema del seno y del coseno, que sirve para resolver triángulos que son oblicuángulos. Habíamos visto nosotros habíamos visto el caso de los triángulos rectángulos, que tenía uno de los ángulos era de 90 grados. ¿Se acuerdan que vimos los ángulos, la clasificación de los triángulos, perdón? Vimos el triángulo rectángulo, que es el que más usamos, ¿sí? Que tiene uno de los ángulos 90 grados, ¿sí? Y la suma de los tres ángulos va a ser de cualquier triángulo, sea rectángulo, sea oblicuángulo, sea acutángulo, cualquiera de los triángulos en su clasificación, siempre la suma de los ángulos interiores, así es, la sumatoria de los ángulos interiores es igual a 180 grados. ¿Sí? Yo pongo ahí el resumen. En este caso tenemos un triángulo oblicuángulo que tiene uno de los ángulos es obtuso. Cuando uno de los ángulos es obtuso, ¿sí? ¿Cuánto medía? Más de 90 grados. Más de 90 Más de grados. 90 grados. Exactamente. Un ángulo obtuso mide más de 90 grados. Y estos dos obviamente tienen un ángulo obtuso y los otros dos agudos. ¿Sí? Un ángulo obtuso que mide más de 90 grados y los otros que miden menos de 90 grados. Los agudos son los que miden menos de 90 grados. Bien, entonces ya sabemos identificar cuáles son los triángulos oblicuángulos. Ahora, el teorema del seno se aplica para ese tipo de triángulos. ¿Qué es lo que dice? Relaciona, ¿sí? Hay una relación de proporcionalidad entre los ángulos y los lados. Escuchen bien, vuelvo a repetir antes de leer esto que dice acá a la derecha. El teorema del seno hace una relación de proporcionalidad, ¿sí? Entre ángulos
entre las razones de los ángulos, las razones trigonométricas y los lados. ¿Sí? Entonces, en todo triángulo, la longitud de los lados, leo, acá, en todo triángulo, la longitud de los lados son proporcionales a los senos de los respectivos ángulos opuestos. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de una relación de proporcionalidad, hablo de la división. Dice que el lado A, fíjense que este lado A, esto que está acá, ¿sí? Sobre el seno del ángulo este, que es el ángulo A, esa razón que existe es proporcional al lado B, ¿sí? Sobre el seno del ángulo B. Y a su vez también es proporcional, ¿sí? Al lado C dividido en el seno de C. ¿Qué quiere Fíjense, decir proporcional, profe? pero algo proporcional significa que, por ejemplo, si yo tengo una torta, por darles un ejemplo, ¿sí? De 8 porciones, ¿sí? Si yo tomo una porción, sería 1 sobre 8. No es exactamente lo mismo que decir 2 sobre 16, o no es lo mismo que decir, por seguir diciendo proporciones, son relaciones, son proporcionales, porque hay una relación entre ellas. Si yo a esta pizza, en vez de dividirla en 8, ¿sí? Voy a borrar acá. Si en vez de dividirla en 8, la divido en 16, acá, y hago más divisiones. A ver, 2, 4, 6, 8. Lo tengo que dividir así. Ahí tengo, está feo el dibujo, pero ahí supuestamente tendría cuántas porciones. Y acá tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Bueno, entonces, si yo tomo de acá, ¿sí? 2 porciones, ¿no era lo mismo 2 de 16 que 1 sobre 8? ¿No es lo mismo? Pregunto, ¿se entiende que es lo mismo? Es exactamente lo mismo. Sí, sí, profe. Bueno, hay una relación de proporcionalidad. A eso se refiere. Cuando yo divido estos números, ¿sí? Dividir la longitud del lado A, la longitud del lado A, sobre el seno, ¿sí? Del ángulo opuesto, que es este, va a ser ese cociente, que va a ser un número, va a ser el mismo número si yo hubiese dividido la longitud del lado B sobre el seno del ángulo opuesto. ¿Sí? Y es exactamente un número que es el mismo si yo hago la división de la longitud del lado C sobre el seno del ángulo opuesto. ¿Sí? Ese siempre me va a dar un número que va a ser proporcional. Hay una relación de proporcionalidad. Tiene una demostración este teorema de seno, pero bueno, ustedes en el ingreso no se la da. En algún momento se las da, las van a ver creo que en análisis matemático, algo que tiene que ver con el teorema de seno, porque van a usar este teorema para resolver un montón de cosas. ¿Sí? Fíjense que es lo mismo, ¿sí? Estas relaciones de proporcionalidad, de dividir cada uno de los lados por los senos de los ángulos opuestos de esos lados, respectivamente, va a ser lo mismo, ¿sí? Si divido los senos de cada uno de los ángulos en las longitudes de los lados opuestos. ¿Sí? Va a ser exactamente lo mismo. Entonces, ese sería el teorema del seno. ¿Cuándo lo voy a utilizar? Que ya vamos a ver algunos ejemplos de esto. ¿Cuándo lo voy a utilizar al teorema del seno? En 2 ocasiones, fíjense, depende del problema que yo tenga. ¿Cuándo lo voy a utilizar? Cuando tengo, y dice esto en la página número 19. Lo aplico cuando tengo Sí o sí tiene que problemas. ser un, profe, sí o sí tiene que ser un ángulo de más de 90. Sí. Para el teorema del seno y del coseno siempre se trabaja con triángulos oblicuángulos. ¿Ok?
que uno de los ángulos tiene que medir más de 90 grados. ¿Sí? Si yo tuviese un triángulo rectángulo, tengo, fíjense los recursos que tengo. Tengo razones trigonométricas y tengo Pitágoras. El cateto opuesto sobre la hipotenusa, el cateto adyacente sobre la hipotenusa, el cateto opuesto sobre la adyacente. Todos los recursos para trabajar con triángulos rectángulos. Ahora, con este tipo de triángulos, ¿sí? que no forman un ángulo de 90 grados, no tienen ningún ángulo de 90 grados, voy a utilizar el teorema de seno. ¿Cuándo lo voy a aplicar? Aplico este teorema cuando tengo como dato, ¿sí? dos ángulos del triángulo, ¿sí? y un lado opuesto. Y un lado opuesto. ¿Sí? Entonces, este teorema lo voy a aplicar cuando tengo dos ángulos y un lado opuesto. Por ejemplo, que tenga este ángulo, el A y el B, y supongamos el lado B minúscula, ¿sí? Opuesto a alguno de ellos. Entonces, voy a aplicar el teorema, que ya lo vamos a hacer ejercicio para que lo vean. El teorema del seno se aplica cuando tenemos este dato. Dos ángulos del triángulo y un lado opuesto a uno de esos ángulos. Por ejemplo, le vamos a poner, si tengo como dato este ángulo y este otro, y también puede ser este, que es opuesto a este A, que es el lado A, que es opuesto, o este otro lado, que es opuesto, que es opuesto al ángulo B. ¿Sí? Bueno, otra posibilidad de aplicación del teorema del seno es cuando tengo dos lados del triángulo, ¿sí? Las longitudes de esos dos lados, y un ángulo, ¿sí? y un ángulo opuesto a uno de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo como dato este lado, ¿sí? y este otro lado, son dos lados. Y además un ángulo opuesto a alguno de estos dos lados. Por ejemplo, podría ser este ángulo que es opuesto a este lado A, o también este ángulo que es opuesto al lado B. ¿Sí? Acá estoy diciendo, ya vamos a ver con qué ejemplo nos vamos a presentar en el trabajo práctico. Vamos a ver qué dice el teorema del coseno. También el teorema del coseno se utiliza para resolver, ¿sí? para encontrar lados y ángulos de un triángulo oblicuángulo. ¿Sí? Dice lo siguiente. Acá se establece una relación entre todos los lados. En realidad es entre un lado, ¿sí? y el ángulo opuesto. Fíjense qué es lo que dice. El cuadrado del primer lado, en este caso A, es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados, ¿sí? B cuadrado más C cuadrado, menos el doble producto del producto de estos ángulos, de estos lados, perdón, por el coseno del ángulo opuesto. Esto se da para todos y cada uno de los lados. B cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado menos 2AC por el coseno de B. ¿Sí? Y C cuadrado ¿Podría es... volver a explicar esa parte? No Sí, logro entender. vamos a tomar esto. Lo vamos a tapar si quieren a esto. Para acordar. ¿Qué es lo que dice el teorema del seno? Lo vamos a leer acá. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué ha pasado con mi cámara? Dice, en todo triángulo, el cuadrado de uno de los lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble del producto de esos lados por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. ¿Sí? Elijan un lado, este o este. ¿Cuál quieren? Lado C. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice. El teorema del coseno dice que el cuadrado de este ángulo C, vamos a poner minúscula, C chiquitito, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos ángulos restantes. O sea, en este caso sería A cuadrado más B cuadrado, ¿sí? Menos el doble producto, ¿sí? El producto de estos dos lados que comprenden el ángulo este C.
¿sí? Que sería menos 2 AB por el coseno de este ángulo C. Del opuesto. Exactamente, al lado que estoy trabajando. ¿Sí? Vamos a ver para acordarnos. Vamos a elegir otro lado. Vamos a ver el B. Este. Me dice que este lado, que es el B, elevado al cuadrado, es igual a la suma de los otros dos lados, en este caso sería A y C al cuadrado, más C cuadrado, menos el doble producto de estos dos lados, ¿sí? Que sería A por C, por el coseno del ángulo, ¿sí? Opuesto a este. En este caso sería el ángulo P. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a hacer el último, para que vean que es exactamente lo mismo, pero se lo tienen que aprender. ¿Sí? El lado A, fíjense, el lado A tiene este ángulo opuesto. Este ángulo opuesto, que es lo mismo. Entonces, el cuadrado del ángulo A es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados. B cuadrado más C cuadrado. Menos el doble producto de estos dos ángulos, de estos dos lados, B por C, por el coseno del ángulo opuesto a este lado que estoy investigando. En este caso sería el coseno del ángulo. Van a ver que esto es lo mismo. ¿Sí? Esta última es esta. Esta segunda es esta. Y esta primera es la última. ¿Sí? Ese sería el teorema del coseno. ¿Sí? Yo lo hice de vuelta para que si lo vean cómo es, no lo vean así escrito, para que vean cómo lo voy a encontrar. ¿Y ustedes qué creen? ¿En qué casos se pueden aplicar, ¿sí? O se puede aplicar este teorema? ¿Se puede aplicar el qué? Cuando tengo como datos, escuchen bien, tengo dos posibilidades. O tengo los tres lados, escuchen, si yo tengo el lado A, el lado B y el lado C, ¿qué se puede calcular? Tres lados. El ángulo. Los ángulos, los tres lados. Si yo tengo los tres lados, puedo calcular todos los ángulos. Fíjense que resuelvo este y me va a quedar un número elevado sobre menos 2 por ese producto de los dos otros ángulos, los dos otros lados, perdón. Y el arco coseno de cada uno de estos ángulos me va a permitir, en el caso que los datos sean los tres lados del triángulo, me va a permitir conocer los tres ángulos. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Y la otra posibilidad que puede, o sea, donde yo puedo aplicar el teorema del coseno, es cuando tengo, ¿sí? Dos lados como datos. ¿Sí? Acá voy a borrar. Supongamos que tengo este lado y este otro lado, ¿sí? Y tengo un un ángulo. ángulo exactamente comprendido entre esos lados. Este ángulo, si tengo el lado A minúsculo, el lado B, entonces tengo que tener como dato el ángulo C. ¿Sí? Esto es importante que sepan, de acuerdo a los datos, ya vamos a ir viendo. Tengo dos lados y un ángulo comprendido entre esos lados. ¿Sí? Dos lados, entonces, y un ángulo, no, está bien, comprendido entre ellos. Dos lados y un ángulo comprendido entre ellos. Bueno, vamos a ver ejemplos. ¿El examen está en el coseno? Sí, si está en el, sí, todo. Van a usar, no se imaginan cómo van a usar en análisis matemático 2 el teorema del coseno y del seno, Pitágoras, razones trigonométricas. Eso es nada. Esto es nada a comparación de todas las cosas que van a utilizar. Bueno, vamos a ver todo esto, qué es lo que puedo aplicar. En este caso, el ejercicio número 18, que es lo que me dice. Me dice, en el triángulo ABC, rectángulo en B, o sea, vamos dibujando. ¿Cómo sería entonces un triángulo rectángulo en B? ¿Qué es lo que significa? Que tiene un ángulo de 90. 90 grados. 90 grados. Entonces vamos dibujando.
acá pongo, tengo este triángulo donde, vamos a poner acá, A, B y C, ¿sí? Y me dice que es rectángulo B, significa que que tiene un ángulo de 90 grados. El triángulo es rectángulo. Bien, dice, el lado AC, que es este que está acá, este lado, el AC es 5 veces mayor que el lado AB. ¿Sí? O sea que este lado es 5 veces el lado AB. Por 5. ¿Cuánto mide el lado AB? ¿Lo conozco? No. No conozco. Bien. Entonces le vamos a llamar entonces a ese lado AB que es desconocido, X. O sea que el lado AC mide 5X. Y, ¿Vamos? profe, yo lo podría dejar expresado como está en el enunciado, como AB con la rectita. Sí, está perfecto si lo expresamos así. Entonces, sabemos que el lado AC, que sería la hipotenusa de ese triángulo, ¿sí? Es 5 veces el lado AB. Si lo expresas así, está perfecto. Me pide que calcule el ángulo A. O sea que me pide que calcule este ángulo. ¿Qué es lo que voy a utilizar? Coseno. Fíjense que lo que tengo de dato es, ¿qué cateto? La adyacente y la hipotenusa. Exactamente. Yo tengo que pensar cuál es la razón trigonométrica que voy a utilizar para resolver este problema. Si yo tengo este lado de dato, ¿no? Y este, que me dice que es proporcional respecto a este, 5 veces más respecto a esta medida, esta longitud de A a B, entonces voy a usar, y tengo este ángulo, voy a utilizar el coseno. El coseno relaciona el cateto opuesto de un triángulo con la hipotenusa. Entonces, el coseno de A va a ser igual al cateto opuesto, adyacente, perdón, que sería X, sobre el cateto sobre la hipotenusa. Hipotenusa. ¿Y qué me queda esto? ¿Se puede cancelar algo de acá o no? En este cociente. Un quinto queda. Queda X con X, se cancelan, entonces queda el coseno de A es igual a un quinto. Y si yo tengo el coseno de un ángulo igual a quinto, puedo encontrar ese ángulo A haciendo ¿qué cosa? Arco coseno. El arco coseno de un quinto. ¿Cuánto sería eso? 60 creo. No, 78. 78, ¿cuánto? 36. ¿Cómo? 46. 46 grados. ¿Sí? O sea que 78,46 grados es lo que mide este ángulo A que está acá. Bien, y ahora, si me pide que calcule, por ejemplo, el ángulo C, ¿se puede Lo calcular? restamos a 180 porque Ajá, B mide 90. perfecto. Si yo sé, ay, perdón, que si me pide que calculen el ángulo C, ¿sí? ¿Cómo lo voy a averiguar? Y bueno, sabiendo que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180, yo sé que este mide 90 grados más 78,46 más este ángulo C va a ser igual a 180. ¿Sí? Entonces, para averiguar cuánto vale el ángulo C, tengo que restarle a 180, 90 grados, y 78,46. Y esto me da, no sé, no me pide el problema, pero lo estoy calculando para que vean
cuáles otros recursos se pueden utilizar a la hora de calcular todos los ángulos de un triángulo rectángulo, o de cualquier triángulo en realidad. A ver, sería 180 menos 90, que es 90, menos 78,46. O sea que me da 11,54 grados el ángulo. O sea que tengo ya el ángulo A, el ángulo C, el ángulo B que mide 90, tengo el lado, ¿sí? El lado AB. ¿Ya puedo decir cuánto vale el lado AB o no? Porque no me dice un número cuánto vale el lado AB y el lado AC, que es la hipotenusa. Pero yo teniendo el ángulo, ¿podría calcularlo o no? ¿Cuánto vale? X. 1. ¿Por qué 1? ¿Un quinto no sería? ¿Cómo? Un quinto, pues. No, el coseno de No, A no. vale un quinto. Sí, sí, estoy viendo. Me dice que el coseno de A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? En este caso, el cateto opuesto sería 1 y la hipotenusa 5. Si X es igual a 1, la hipotenusa vale 5. Porque la hipotenusa es 5 veces el cateto este adyacente respecto a este ángulo. Entonces, pero se verifica esto si yo digo que 3 sobre 15. Si ustedes me dicen el arco coseno de 3 sobre 15 va a ser el mismo, fíjense, chif, el arco coseno, paréntesis, 3 dividido en 15, igual. ¿Les da exactamente lo mismo o no? Sí. Les da lo Sí. mismo. Les da exactamente lo mismo. Y el ángulo va a ser el mismo. Entonces, sí, tengo que un lado, el lado respecto a este ángulo, el cateto adyacente, va a ser 1 y este 5. Pero también puede ser 3, 15. También puede ser 5, 25. Siempre va a haber una relación de proporcionalidad, ¿sí? De que la hipotenusa va a ser 5 veces el lado AB. ¿Sí? O sea que no es exacto. No, no es que no sea exacto. La proporción siempre va a ser, O sea, va a es ser para el exacta mismo la ángulo. proporción, ¿no? Exactamente. Exactamente. Una razón es una división. Y una proporción, ¿sí? Es una relación entre esas divisiones. Es el tema de razones y proporciones. No sé por qué lo han dejado de enseñar. Es un tema de 4º grado de la primaria. Razones de proporciones. De ahí surge el concepto de regla de 3 simples, que en realidad es una proporcionalidad entre, por ejemplo, si yo armo, qué sé yo, la relación en porcentaje, que la puedo sacar con una regla de 3 simples. Tiene que ver con este tema, razón y proporción. Bueno, seguimos. Vamos a ver el ejercicio número 19. Me dice que a partir de los datos de la figura, calculen los segmentos. Yo los voy a señalar. ¿Sí? Sería el segmento AB, que es este que está acá. ¿Sí? Sería el AC, este que está acá. Sería el BC, este que está acá. Sería el BD, que es desde acá hasta acá. Y son esos 4. ¿Sí? Entonces, me pide, lo voy a escribir acá, cuáles son los lados o los segmentos que me están pidiendo. El AB, el AC, el BC y el BD. BD. Ahí va. Todo esto son las incógnitas. Y me dice que acá hay que corregir, ¿sí? Hay 2 ángulos, que es este, lo vamos a corregir acá, el θ, que mide 30 grados, o sea que este mide 30, ¿sí? Grados,
Y este sería el alfa. Este sería el alfa que mide 60 grados. ¿Sí? Esos son los datos que me da del problema y además me dice que el segmento AD, que es este que está acá, mide 18 centímetros. ¿Sí? O sea que los datos son el ángulo θ, que es este que está acá, el ángulo alfa, que es este que está acá, y el segmento AD, que mide 18 centímetros. ¿Qué estrategias voy a utilizar para poder encontrar todos estos 4 segmentos que me están pidiendo? El 1, el 2, el 3 y el 4. Díganme ustedes, ¿qué podemos usar? El seno. Ajá. Yo hice, sería seno de θ igual al segmento AD sobre el segmento AC. Ajá. El seno. A ver, yo te lo voy a copiar lo que me estás diciendo. Ah, es que no sé si sería el seno ese porque yo lo hice como contaba mal. Ajá. Bueno, a ver, pensemos. Yo voy a reproducir esto. A ver. ¿Podríamos sacar el ángulo de A primero? Escuchen. Nosotros tenemos acá, fíjense, tenemos 2 triángulos. Tenemos este más grande, ¿sí? Y después tenemos este otro más chico, como más aplastadito. Acá no voy a tratar de hacer una reproducción. Así. Este sería, este lo borro, este lo borro, este lo borro, y sería algo así. ¿Sí? Uno más, lo vamos a hacer más chatito para que quede bien, se entienda. Vamos a suponer que es algo así. Fíjense que la figura yo tengo A, que es común en los 2 triángulos. Tengo, fíjense, D, que es común en los 2 triángulos. Tengo acá el punto B y acá tengo el punto C. Y después tengo este ángulo, es el ángulo θ de 30 grados. Y este otro ángulo es el ángulo alfa que mide 60. ¿Es así o no? Si yo los divido, son 2 triángulos que tienen esta forma. Bueno, ¿Sería al revés los ángulos? Al revés los ángulos. El primer ejercicio tendría perdón. 60. Acá yo los había cambiado, sí. Sería este, acá está al revés. Θ era 30. Así es. ¿Cuál es el que he cambiado, intercambiado? Lo que pasa es que acá tengo que intercambiar. Alfa mide Abajo. 60. ¿Sí? Acá alfa mide 60 y θ 30. ¿Y está bien esto? Nosotros nos referimos a lo que está explicando ahora, que el triángulo más grande tiene No, por los 30, que ángulos que sería son el un más poquito chico. más grandes. No, está bien eso. θ 30, que es θ 30. Y después, alfa 60, alfa 60, alfa 60. ¿Eso me están diciendo? No, lo bien, que pues. se refiere es que los triángulos, digamos, a medida de los ángulos que está dando uno, no es proporcional, digamos, a los ángulos que está dando nada más. Es que cuando el ángulo sea más grande, va a ser más bajo el triángulo. Este ángulo es de 60. No me estoy entendiendo lo que me están planteando. ¿Este dibujo está mal, dicen ustedes? Porque ellos dicen que usted ha puesto el ángulo de 30 en un triángulo más grande, creo. En eso, no. Así es el ejercicio. Bueno, yo hice un dibujo así más o menos, pero lo que yo les puedo decir que el ángulo θ, ¿sí? Lo hemos cambiado el ejercicio, me han dicho ahí la jefa. Estos datos están mal. No, el alfa no vale 30, como decían que es este ángulo, sino el alfa vale 60. ¿Sí? Y el θ no vale 60, que es este ángulo,
Si no vale 30. Eso es lo único. No sé si a eso se refieren ustedes, no sé. Si esto fuese, el punto B está más alejado, este ángulo se hace más chico. Y si el punto B, este punto, y si se acercara más, el ángulo se hace más grande. Y si es coherente. Miren. Si yo tengo este triángulo, ¿sí? Acá. No sé, lo vamos a hacer por acá. Y después, si yo tengo, ¿sí? Si yo marco, fíjense, hago muy cerca, el ángulo este ángulo se hace más grande. Perdón, este ángulo se va a hacer más grande. Y si yo, por lo contrario, lo marco al ángulo más alto, este se hace más chico, se va achicando. Si aumenta la altura. Incluso lo podemos ver con una razón trigonométrica. Porque voy dividiendo en un número que se va haciendo más grande, que es la hipotenusa. El seno y el coseno lo divido en una hipotenusa. No sé cuál es lo que dicen que está mal. Lo que yo sí les puedo decir, que el ejercicio me han pedido que lo corrija y que ponga que el ángulo alfa, que es este que está acá, que es este que está acá, ¿sí? Mide 60 grados. Y que el ángulo tita, perdón, mide 30. Que es este que está acá, es este que está acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? ¿Quién era que me decía que estaba mal ubicado esto? Sí, profe, sí se entiende. Ah, está. Bueno, entonces, siempre consideramos este ángulo, ¿sí? De 90 grados. Yo acá lo que hice es desdoblar esta figura. Nada más, no hice otra cosa. La desdoblé a esta figura. Bueno, ahora me pide, ¿qué lado podemos encontrar? Fíjense, si yo tengo, en este caso, como dato, acá lo voy a poner, como dato, en ambos casos, este segmento que es el AD que mide 18 centímetros. ¿Me está faltando algo o no? Sí me está faltando algo, que es el análisis de los ángulos. ¿Se acuerdan de Tales? Del teorema de Tales que le deben haber enseñado en algún momento de sus vidas. Si yo tengo, ¿sí? Esta recta. ¿Cómo son estos ángulos? Antes de analizar esto. ¿Cómo son estos ángulos que están acá? Este. ¿Se lo puede averiguar cuánto vale este y este? Le vamos a poner Sí, profe. alfa, beta y gamma. ¿Cuánto valen uno y el otro? Si sabemos Podemos que este, restar. exactamente, sería 180 es igual a la suma de los tres. 90 más 30 más este ángulo, que es gamma. ¿Sí? Entonces puedo encontrar el ángulo gamma, que sería este grande, gamma, perdón. ¿Sí? ¿Cómo sería entonces? Gamma es igual a 180 menos 90 menos 30. Sí. ¿Cuánto vale gamma entonces? ¿Cuánto vale gamma? 60. 60 grados, profe. Exactamente. 60 grados, perdón. 60 grados. En menos 30, 60. Bien. O sea que sabemos que todo este ángulo del triángulo grande mide 60. Y en este caso, ¿cuánto mide beta? Que sería este que está acá. 30. Beta. Beta mide 30. 30. también. Fíjense que si yo hago esto que acabo de hacer, 180 es igual a 90 más 60 más beta, entonces beta mide 30. ¿Sí?
O sea que tengo el ángulo beta y el ángulo gamma. Yo le puse ese nombre, pueden haber puesto otro nombre. Bueno, acá ya tenemos un lado, ¿sí? Y todos los otros ángulos. De los dos triángulos tenemos la misma situación. Un solo lado, que es el segmento AD, y cada uno de los ángulos. ¿Qué puedo usar? Seno, coseno, tangente. ¿Qué opinas? Si yo tengo que averiguar estos lados. A ver, lo voy a poner acá, verde. Si yo tengo que averiguar este lado, Seno. este otro lado, ¿sí? El lado AB también me pide, el lado AB, ay, este lado AB, este me está pidiendo, y después AB, AC, este lado también. Entonces, ¿qué vamos a usar? ¿El seno o el coseno? Coseno, profe. Ajá, el coseno. Bueno, usamos el coseno. ¿Por qué no el seno? Porque no tenemos cateto opuesto todavía. Ni hipotenusa. Exactamente, porque lo que estamos teniendo, fíjense, es el cateto adyacente de estos ángulos. El cateto adyacente de estos ángulos. Entonces, para usar el coseno, por ejemplo, en este caso el coseno del ángulo A, va a ser cateto adyacente, lo voy a poner para que se acuerden, ¿sobre quién? El coseno. Hipotenusa. Exactamente. ¿Y sabemos qué es la hipotenusa? Profe, ¿Sí? si yo trabajo con el ángulo tita, digamos, el ángulo de B, Ajá. yo uso seno ahí, ¿verdad? Y claro, que sería el lado AD, sería el seno. ¿Qué les Bien, conviene perfecto. más usar? Cateto opuesto, fíjate, sobre la hipotenusa, que con la hipotenusa voy a estar encontrando el lado AB, que es lo primero que me están pidiendo. Entonces, ¿sería lo mismo usar esto o no? Y sí, Sí, es lo mismo. Ustedes van a elegir lo que les convenga, que es el primer triángulo y el segundo, ¿sí? Entonces, usamos el coseno. Decimos que el coseno del ángulo A, que hemos dicho que mide 60 grados, es igual al cateto adyacente, que es este acá, que es 18, sobre la hipotenusa, que es el lado AB. ¿Sí? El lado AB o el segmento este AB. Entonces, acá nosotros podemos despejar AB y decimos que esto vale 18 sobre el coseno de 60. ¿Cuánto sería el 18 sobre el coseno de 60? $36. Exactamente, 36. O sea, que acá vamos, 36, ¿qué? Está dado en metros, 36 metros. ¿Sí? Entonces vamos averiguando esto. El lado AB es igual a 36 metros. ¿Podemos averiguar el otro lado? El AC es este. Podemos averiguar con esto el Con lado Pitágoras. BD. Fíjense, vamos a Sí, trabajar profe. primer triángulo. Con El BD. Pitágoras. Por Pitágoras puedo usar el seno. Fíjense que todo lo que puedo usar, voy a dar las alternativas. Puedo usar Pitágoras y decir que la hipotenusa, que es el lado AB, es 36, ya la encontré, 36 al cuadrado, es la suma de los cuadrados de los otros lados. Sería 18 al cuadrado más el cuadrado del lado BD. BD, este que está acá. El más largo de los catetos opuestos respecto a este ángulo. Bien, entonces sería el cuadrado de BD. Y acá puedo decir que el cuadrado, BD, perdón, puse acá. BD, que sería este lado el más largo. Entonces, esto al cuadrado, BD es igual a la raíz cuadrada, no sé si entienden qué es lo que estoy haciendo, de la diferencia de 36 cuadrados menos 18 cuadrados. Estoy haciendo de una sola vez. Este pasa restando al primer miembro y después aplico raíz en ambos miembros y me queda esto. Entonces el lado, ¿cuánto me quedaría? BD es igual. 31,17. 31, que sería 31, sí, 17, lo enteremos 18.
Y esto si yo lo trabajo con las raíces, por ejemplo, hago 36 al cuadrado, ¿sí? Que sería 1296 menos 18 al cuadrado. Esto menos 1000 no sé cuánto. Me da, y le aplico raíz y hago las operaciones, si quiero lo hacemos, es lo mismo que poner 18 por raíz de 3. Si lo trabajo y aplico propiedades, es exactamente lo mismo. Que pongan esto o que pongan esto es lo mismo. Bueno, en realidad esta parte sería un aproximado porque estoy cortando la parte decimal, ¿sí? El valor exacto sería este, 18 por raíz cuadrada de 3. Profe, Sí. a ese también lo puedo sacar usando el coseno. También, por eso les decía, tengo dos alternativas. O uso Pitágoras, y si uso el seno, podría usar cateto opuesto, que es el lado este, ¿sí? El seno del ángulo este, ¿sí? Gamma. Fíjense, el seno del ángulo este, no sé qué ha pasado, ahí, va a ser igual al cateto opuesto, que es este lado que estoy averiguando, sobre la hipotenusa, que es 36. Y este ángulo ya habíamos averiguado que medía 60 grados. Entonces el lado es exactamente lo mismo, lo otro es más fácil. BD es igual a 36 por el seno de 60. Fíjense si les da lo mismo. Son dos formas diferentes de sacar ese lado, el lado BD. ¿Sí? Si yo hago el seno de 60 y lo multiplico por 36, me da 31,176, que lo enteran con 31,18. O sea, hacer Pitágoras o aplicar Profe, el concepto... ¿se puede acercar un poquito más al micrófono, por favor? Estoy recontra mil cerca, sí lo tengo pegado a la vincha. No sé por qué no se escuchó. Les Ahí se decía... escucha mejor, profe. Ah, bueno, ahí está, pegadísimo. Les decía que encontrar entonces, una vez que use una razón trigonométrica, puedo usar después Pitágoras para encontrar el otro lado que falta, ¿sí? O puedo usar otra razón trigonométrica, que es esta que usé, la del seno, porque lo que estoy buscando es el cateto opuesto de ese ángulo de 60 grados. Bien, o sea que encontré, acá lo vamos a poner raíz de 18 por raíz cuadrada de 3, que sería este. El BD, este. 18 por raíz cuadrada de 3. Me faltan estos dos. El lado AC, ¿sí? Que es la misma metodología que tendría que aplicar. Por ejemplo, si yo tengo este ángulo, que yo le llamé beta, le puse yo el nombre, mide 30. Si yo quiero encontrar, por ejemplo, la hipotenusa de este triángulo, que sería el lado AC, que es este que me está preguntando acá, ¿qué debería aplicar? Y lo mismo, digo, el coseno, ¿sí? Del ángulo beta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Es exactamente lo mismo que lo otro. Y sabemos que el coseno del ángulo beta, que mide 30 grados, es igual al cateto adyacente, que es este que está en verde, que mide 18, que es un dato del problema, sobre la hipotenusa, que es este segmento AC. Entonces decimos que AC es igual a 18 por el coseno de 30. ¿Cuánto sería el coseno de 30? Raíz de 3 sobre 2, ¿se acuerdan? Esto es 18 y esto es raíz de 3. Ahí está, raíz de 3 sobre 2. Que lo vimos. Y ahora, ¿cómo lo puedo simplificar? Y 9 raíz de 3. Ajá. Profe, ¿no es 18 sobre coseno de 30? Ah, acá yo dividí mal. Perdón, yo pasé mal. Es 18, yo lo multipliqué y lo que tengo que hacer es dividirlo. Ahí estamos. Acá lo puse bien, he puesto ubicado más. Ahí está. Entonces tengo que dividir 18 en raíz de 3 sobre 2, que es el valor de
el coseno de 30. ¿Es así? Fíjense. Coseno de 30. Acá está. Coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. ¿He puesto bien yo? Sí. Raíz de 3 sobre 2. ¿Y cuánto sería esta división? ¿3 sobre 9? Fíjense. No, es 18 por 2, ¿sí? Y 1 por raíz de cuadrada de 3. Es 36 sobre raíz de 3. Ah, claro, yo dividí. No, es 18 dividido en raíz de 3. Y este denominador lo puedo pasar como numerador de numerador. Sí, sería 36 sobre raíz de 3. ¿Qué me da distinto? Bien. ¿Alguien lo hizo al ejercicio? Yo lo hice, pero lo hice usando los ángulos que daban. Ah, cateto. Lo que pasa es que acá estoy ubicando sobre la hipotenusa. Este está bien. El cateto adyacente, que es 18, sobre esta hipotenusa. Está bien. Y este es 18 sobre el lado A. Es que yo he puesto acá. Ah, sí, está bien. AC, que es este. Está bien, profe. Sí, sí, está bien. No sé por qué lo han hecho de otra forma los otros docentes. Una docente que he visto. Bueno, no importa. A ver, acá. Está bien, para mí está perfecto. El lado AC mide 36 sobre raíz de 3. ¿Y eso cuánto sería? 20,78. A ver. 36 dividido en raíz cuadrada de 3. 20,78. Ah, así lo ha sacado de otra manera. 20,78. 20,78 aproximadamente. ¿Sí? Esto sería metros. Entonces, es exactamente lo mismo, nada más que yo lo hice de otra manera. Encontramos entonces el lado AC, que es 20,78 o 36 sobre raíz cuadrada de 3, que es aproximadamente 20,78. Es metros. Exactamente lo mismo. Y me falta solamente el lado BC. Perdón, el lado... Acá yo puse al revés. El lado BD es este. El CD. Este me está faltando. BC. BC. Ah, el lado BC es el pedacito este. Y el pedacito no está acá, dibujado. Ese pedacito, ¿cómo lo voy a calcular? Este pedacito. ¿Cómo lo calculo a ese pedacito que está graficado acá? Que es el segmento BC. Con seno. Miren, lo que yo tendría que hacer para calcular ese pedacito es el lado completo, ¿sí? El lado completo de B, el segmento de B hasta D, que yo ya lo El encontré. resto se ve. Exactamente, el resto del segmento este, que es el segmento CD. A BD, que yo ya lo encontré, le tengo que restar, ¿sí? A BD le tengo que restar el segmento CD. Todavía no encontré ese segmento CD, que es este lado. ¿Cómo lo encuentro? Si yo ya tengo uno de los lados, que es 18, el otro que es la hipotenusa, que es raíz de 36 sobre 3. Puedo calcularlo con Pitágoras o también con el seno. ¿Sí? El seno, fíjense, el cateto opuesto, el seno del ángulo B es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que ya la tengo. O también podría utilizar la tangente, que es al cateto opuesto. Fíjense, la tangente del ángulo beta es cateto opuesto, que es este que está acá, ese segmento CD, sobre el cateto adyacente,
que en este caso es conocido, que es 18 metros. Entonces, sería la tangente de 30 grados va a ser igual al cateto opuesto, este que no conozco, que es el segmento CD, sobre el cateto adyacente que mide 18. Y acá puedo encontrar, digo, que CD es igual a 18 por la tangente de 30. ¿Cuánto sería entonces el segmento CD? Que no me lo pide el problema, pero lo necesito implícitamente para poder encontrar este pedacito BC. ¿Sí? ¿Cuánto sería 18 por la tangente de 30? Tangente de 30 por 18. Sería 10,39. ¿Así les da? Sí. Bueno, y también yo puedo tener 18 por... ¿Cuánto vale la tangente de 30? Fíjense acá. La tangente de 30... Menos 6,40. Acá está. Era seno sobre coseno. Era 1 sobre raíz de 3 porque tenía que dividir. Si es la tangente de 30 es el seno, que es 1/2, dividido en el coseno que vale raíz de 3 sobre 2. Menos Entonces 6,40. sería 1 sobre raíz de 3. Se cancelan esto, ¿sí? Porque están dividiendo. Sería, fíjense, este por este es 2. Y este por este en el denominador es 2 sobre raíz de 3. Se cancela, o sea que queda 1 dividido 1 sobre raíz cuadrada de 3. Volvamos para allá. Estábamos en este. Entonces sería 18 por sobre raíz de 3. Y esto me da el número aproximadamente 10,39. 10,39. Bueno, entonces yo ya puedo restar BC, que es este número, 18, que es el lado BD, el largo, 18 por raíz cuadrada de 3 menos este otro que está acá, para que me dé este pedacito. ¿Sí? Sería 18 sobre raíz de 3. ¿Cómo hacía para restar esto? Es 18 por raíz cuadrada de 3, ¿sí? Menos, que es el lado desde el segmento BD, menos el segmento CD, que vale 18 sobre raíz de 3. ¿Cómo hacía yo para restar estos dos números que son números irracionales serían? ¿Cómo hago para restar? Tenía que poner un común denominador. ¿Y cuál es el común denominador entre estos dos números? Raíz de 3. Raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3, ¿sí? Dividido en 1 es raíz cuadrada de 3. Multiplicado por este numerador me da entonces el mismo numerador. Es 18, ese mismo numerador multiplicado por este Raíz de común 3 al denominador. cuadrado. Exactamente. Ahí está, es menos 18. Entonces acá me queda raíz, esto me queda raíz cuadrada de 3 al cuadrado, se cancela, me queda 3. Y me quedaría 18 por 3, que es 54, esto me queda así, 18 por 3 menos 18 sobre raíz cuadrada de 3, que es igual a 54, que es esto, menos 18. 54 menos 18, ¿cuánto sería? 36. 36 sobre raíz cuadrada de 3. Y que es lo que mide este lado. ¿Y se lo puede racionalizar a esto? ¿O no? Sí, profe. Se lo puede racionalizar. ¿Y cómo se racionalizaba? Yo lo estoy Multiplicando tirando. por el denominador. Exactamente. Cuando tengo un solo término en el denominador, que está afectado por la raíz, se multiplica por raíces con exponentes e índices, el mismo índice, tal que yo pueda cancelar, ¿sí?, el índice con el exponente. Entonces me queda 36 por raíz de 3 sobre 3. Y se puede cancelar 36 dividido en 3. ¿Cuánto es? Es de 2.
se puede simplificar acá. Es 12 por raíz de 3. Y eso es lo que mide el lado C, que está acá. Yo esto no está en el problema, pero bueno, les tiré para que repasemos un poco cómo era la suma de números irracionales y irracionales, y cómo era el producto también, y cómo se simplificaba. Entonces, el pedacito este que está acá, del triángulo, que es la diferencia del segmento BD con el BC, me da 12 raíz de 3. O que ustedes con la calculadora, cuando lleven a rendir, pongan un número que surja de hacer esta operación, está bien. O sea que esto lo hago yo para repasar nada más cómo era toda la metodología de la suma de números racionales con irracionales, racionales, etc. Cuando está expresado como fracción. Estamos, entonces, este problema, el 19, es muy rico porque tiene, fíjense que podemos usar seno, coseno, tangente. ¿Cómo? ¿Y si estoy comiendo? Ay, haga comida, me tengo hambre yo. Me hace gracia. Me ha llevado la uva, mi señora. Sí, una vez estaba dando clase, ha sido el año pasado, en el 2020, estaba embarazada yo. Y escuchaba la clase, escuchen esto. Era un griterío en el fondo. ¡Hijo de puta! Yo estoy grabando, pero no saben las cosas que decían. Así que tengan cuidado y apaguen los micrófonos, ¿sí? Bueno, escuchen, me queda un problema que lo voy a dejar planteadito, ¿sí? Me quedan un poquito más de 10 minutos, y ustedes van a trabajar en la casa. Mañana tenemos que empezar un tema nuevo, pero yo voy a tratar de darles más problemas mañana y empezar con ecuaciones, que es bastante sencillo. El ejercicio número 20 dice, un ingeniero desea construir una rampa, ¿sí?, de 52 metros de largo, dice que se levanta 7 metros al suelo. Entonces, ¿para qué usamos la rampa? Para subir o bajar, ¿sí? Dice, calcule el ángulo que debe formar la rampa con la horizontal. Entonces, vuelvo al problema, no lo entiendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Volver a leer. Me dice que un ingeniero desea construir una rampa. Esta rampa, ¿sí?, el estaca que pueda bajar y subir, mide 52 Profe, una metros. pregunta rápida. Sí, ¿No nos decime. falta ver nada ya de trigonometría? No, nada, todo. Ya he dado todo de la teoría, les expliqué todo. Lo que me faltaría mañana es darle la aplicación de del teorema de seno y coseno. Nada más. Eso es todo. Darle aplicaciones. Bueno, sigo leyendo entonces. Este ingeniero desea construir esta rampa, ¿sí?, acá. Esa rampa mide 52 metros de largo y me pide que tenga un ángulo de elevación, o sea, que se levante y se levanta 7 metros del suelo. O sea que la distancia desde el suelo hasta este ángulo que se forma es de 7 metros. ¿Cuál es el ángulo que tengo que buscar? Acá es un ángulo de 90. Si yo tengo, esta es la rampa. ¿Tangente? ¿Cómo? ¿Qué tangente de 7? Me dice que la rampa, el lado este AC, mide 52 metros. ¿Sí? Este lado, que es el lado C o BC, no CB sino BC, mide 7 metros. Y me pregunta, esta es la pregunta, calcule el ángulo que debe formar la rampa con la horizontal. ¿Cuál es el ángulo que debe formar la rampa esta con la horizontal? Nosotros tendremos que hacer el seno, C, ¿verdad? profe. Este ángulo. ¿Es así Seno o no? de- Este es el sí, sí. ángulo que me está preguntando. No lo conozco. ¿Y cómo puedo hacer entonces yo para calcular? Si yo tengo respecto a ese ángulo, fíjense, el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces usamos ¿qué cosa? Con el opuesto y la hipotenusa. Seno. El seno. El seno. Exactamente. Entonces, exactamente. El seno de ese ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que mide 7, sobre la hipotenusa, que es 52.
Entonces puedo calcular el ángulo haciendo, el ángulo este mide el arco seno de 7 sobre 52. ¿Cuánto me da este número? ¿Cuánto les da a ustedes? A ver. El arco seno, paréntesis, 7 dividido en 52. 7,7. 7,736. 7,73 grados. Entonces, este es el ángulo que debe formar esta rampa con el piso, con la horizontal. Cuando habla de la horizontal, es del piso. ¿Estamos? Bueno, Sí. hasta acá llegamos. Escuchen bien lo que les voy a decir. Ustedes están perfectamente en condiciones de hacer los ejercicios que mañana vamos a hacerlos. Bueno, el 22, por ejemplo, que también lo pueden hacer. El 20 ya está hecho. El 22, el 23 lo pueden hacer. El 24, perfecto, que es la misma metodología. Nada más que tienen que analizar cuáles son los ángulos de elevación y cuáles son los ángulos de depresión. ¿Sí? Bueno, hasta ahí lo pueden hacer y bueno, mañana vamos a hacer alguno de esos que lo estoy diciendo. Vamos a hacer o el 22, o el 23, o el 24. Uno de esos, y ustedes quiero que lo intenten hacer. Y vamos a ver las aplicaciones, ¿sí?, del teorema de seno y coseno. ¿Estamos? Bueno. Sí. Pónganse las pilas, desde ya les digo. Vamos a ver, mañana vamos a empezar viendo lo que son las ecuaciones, las igualdades, qué son las identidades en una ecuación, ¿sí? Cuáles son los tipos de ecuaciones que más o menos tienen que ver con algo que hemos visto de expresiones algebraicas. Ejercicio de seno y coseno, profesora. ¿Cómo? Ejercicio de seno y coseno también. No, sí vamos a ver ese ejercicio de seno, coseno, cómo se aplica el teorema del seno, cómo se aplica el teorema del coseno. Pero mañana voy a hacer una introducción de lo que van a ser, ¿sí?, ecuaciones. Las ecuaciones racionales, cómo se resuelven, las ecuaciones, las lineales, ¿sí?, las cuadráticas, hacer un repasito de cómo se resolvió una ecuación de segundo grado. Eso vamos a ver un poquito de una introducción, pero más que nada me interesa que esto de trigonometría lo tengan así. Un gilet, ¿sí? Bueno, ¿algo más quieren preguntar? Sí, profe, yo quería hacer una consulta. Dime. O sea, yo aprobé, no tengo ninguna queja ni nada en absoluto, pero quería preguntar, ¿sería posible tener alguna revisión del primer parcial, digamos, para ver en qué nos equivocamos, en qué mejorar, el puntaje de cada punto? A eso les quería contar. Bueno, bueno, yo he dado el martes pasado una consulta que hicimos toda la resolución del parcial, de todos los temas completos, ¿sí? Y, a ver, ya les voy a decir, puse ahí en el grupo. No, está bien, lo mismo yo te puedo mostrar, o sea, mostrártelo porque yo no los tengo, no puedo. Pero sí hacer, no sé qué temas ha sido, rehacerlo al parcial podemos el martes, si vos querés te muestro. El día lunes, que es este lunes que viene, a las 11 de la mañana lo van a mostrar al parcial en la facultad. Y después a las 6:30 de la tarde. ¿Me escuchaste? Muchísimas gracias, profe. No, por Lunes a nada. las Lo 11. que necesites, vos mandame un mensajito, vos decime, profe no he podido hacer, yo te lo hago, no hay drama. ¿Sí? Muchísimas gracias, profe. No, por nada. Bueno, chicos, no los jodo más. Porque nos vemos mañana, pónganse las pilas. Yo ya les había dado el código de asistencia, así que no. Espero que se lo hayan puesto. ¿Sí? Nos vemos mañana. Nos vemos, profe. Hasta luego. Chao, hasta bien, ¿no? Chao, hasta luego. Hasta mañana. Chao, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, amor. Chao, Cecilia. Termino la reunión. Nos vemos.